¿Saben una cosa? Antes de comenzar voy a hacer una historia. En estos días, hace como 2 semanas y media más o menos que yo sabía que iba a predicar, yo me pongo sabía que era el tema este del hombre bautista y a mí me dio por empezar a escuchar conferencias para hombres, conferencias de masculinidad. Y entonces estoy yo escuchando mis conferencias ahí por las mañanas siempre, antes de salir. Y un día me aparezco en la casa con una rosa por la tarde. Y dice mi esposa, oye, me hace falta que siga escuchando conferencias de esa gente. Así que yo voy a estar mirando aquí, no vaya a ser, si usted tiene a su esposo al lado, yo no quiero ver a ninguna esposa haciéndole así a su esposo hoy. Eso no se vale hoy. Yo estoy de aquí arriba y los veo a todos, así que ni pellizquito, ni escucha. Pero sin duda, en esta mañana queremos, a propósito de esta gran celebración, por supuesto ser desafiado con la palabra de Dios a vivir una masculinidad bíblica y explicar un poco el concepto de qué es bíblicamente un hombre. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu pueblo estar reunido en este lugar. Gracias por el tiempo, porque a pesar de todo no está lloviendo y podemos estar en tu casa, que podamos ahora disfrutar tu palabra, que ella nos llene, nos alimente y que tanto hombres como mujeres, tu pueblo en general, en este lugar, seamos desafiados por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo una entrevista de un antropólogo social y psicólogo de una universidad en Madrid, llamado José Ignacio Pichardo. Y este hombre estaba hablando acerca de las nuevas y las diferentes tipos de masculinidades que hay en el siglo XXI. Él dice que lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer es algo que se construye culturalmente, que no hace falta remontarse muy atrás para darse cuenta que no es lo mismo ser un hombre del siglo XXI que un hombre de hace 50 años, ya que es la sociedad la que construye el concepto de lo que es un hombre o es una mujer. El concepto de la nueva masculinidad tiene que ver con ese deseo de muchos varones, según él, de crear y vivir una sociedad igualitaria, donde apenas haya diferencia entre un hombre y una mujer. Ellos piensan que de otra forma de ser hombres son necesarias, que necesitamos diferentes formas de entender la masculinidad y cambiar determinados elementos de lo que tradicionalmente es ser un hombre. Y él dijo algo así como que la masculinidad tradicional nos limita, porque nos dice que solamente hay una forma de ser hombre y que esa masculinidad es tóxica porque es irreal y eso nos hace sentir insatisfechos. Por supuesto que en esta mañana de manera clara y directa defenderemos que solamente existe una manera posible de ser un hombre. De que no es un concepto que se construye culturalmente, no es una imagen construida, la masculinidad no es un patrón aprendido, es un diseño establecido por Dios. Por eso en esta mañana, de una manera bíblica, intentaremos responder una sencilla pregunta: ¿qué es un hombre? Abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 3. Leeremos los primeros 9 versículos. No cierre su Biblia, vamos a estar ahí en Génesis un tiempo. Génesis 3. Ahí, tercera Biblia prácticamente, tercera hoja de nuestras Biblias. Y dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hombre? Una pregunta que también intentaremos responder en esta mañana. Génesis 3 podríamos decir que es el comienzo del fin. Es el terminal de un estado único que vivió la humanidad antes del pecado. Quizás nos resulte difícil entender cómo la Biblia va a dedicar solamente 2 capítulos al mejor estado de la humanidad y del mundo en general. Quizás nos cueste trabajo asimilar que solamente la Biblia va a dedicar 2 sencillos capítulos para expresar cómo era la vida paradisíaca del hombre en el huerto del Edén, alejados del pecado. Pero en estos 3 capítulos, pero específicamente en los primeros 2 capítulos, la Biblia sienta las bases, establece los fundamentos sobre los cuales se establecerían después conceptos trascendentales para la humanidad y para nuestras vidas. Vayamos al capítulo 1, versículo 26. En Génesis capítulo 1, versículo 26 tenemos que Dios, después de haber creado muchas cosas, crea al hombre. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el capítulo 1 es una descripción general de la creación, pero esa descripción general de la creación termina con el punto culminante de esa creación, que es nada más y nada menos que el hombre. Y dentro de esos primeros versículos de la Biblia tenemos una descripción única, de qué es un hombre y cuál es su rol y su papel. Y lo primero que nos enseña el capítulo 1 de la Biblia es que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Mucho se ha debatido, y no es el propósito en esta mañana, de qué cosa es tener la imagen y semejanza de Dios. Algunos piensan que es la postura erecta, a diferencia de los animales. Otros piensan que es el dominio o señorío del hombre sobre la naturaleza, o la razón humana o facultad intelectual, a diferencia de las otras especies. Algunos piensan que es la justicia original antes de la caída, y por eso el hombre pierde la imagen de Dios después de la caída. No compartimos eso tampoco. Otros piensan que es la relación varón y mujer, o la facultad de los seres humanos como seres espirituales y morales, o tal vez una integración de todas estas. Pero sin lugar a duda que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios revela la identidad del hombre. El teólogo Gruden dice: cuando nos damos cuenta de que las palabras hebreas traducidas como imagen y semejanza simplemente informan a los lectores que el hombre era como Dios y que de muchas maneras representaría a Dios,
Mucho de la controversia sobre el significado de la frase "a imagen de Dios" parece una búsqueda de un significado demasiado estrecho y demasiado específico. Por tanto, de manera sencilla, esta declaración afirma que hay mucho de Dios en el hombre. El teólogo Strong dice: en cada hombre, escuche bien, en cada hombre, aún en el más degradado, en el más pecaminoso, hay una imagen de Dios que puede sacarse a la luz del mismo modo que Miguel Ángel vio a su David en aquel bloque de mármol. Como ese escultor famoso vio en un pedazo de mármol una escultura final. Asimismo, cada hombre, no importa su condición, no importa su estado, no importa si es creyente o no, cada hombre refleja la imagen de Dios porque Dios así lo diseñó. Eso lo vemos claramente en el capítulo 1. Pero también no solamente el versículo 26 nos enseña que el hombre es creado con esa identidad, sino que el hombre es creado para liderar. El capítulo 1, versículo 26 dice que el hombre era Señor de todo lo creado. En el Salmo 8, el salmista describe al hombre como coronado de gloria. El versículo 6 específicamente dice: lo hizo Señor sobre todas las obras de sus manos, todo lo puso bajo sus pies, hecho el hombre poco menor que los ángeles. Dios creó al hombre como Señor de la creación. Él lo creó para liderar, para ejercer dominio sobre su creación. Él nombró a los animales. En el huerto había un líder, y ese líder era el hombre. Que aún las bestias más salvajes que nosotros podemos pensar, que por supuesto no estaban ahí en esa dimensión, todo animal en el cielo, en la tierra o en el mar tenían un Señor. ¿Y quién era? El hombre. Porque Dios creó al hombre con la capacidad de liderar. Leamos el versículo 28 del capítulo 1. Y le dijo Dios: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre es Señor sobre la creación. Llena la tierra, sométela. Ejerce potestad sobre todo. ¿De quién estamos hablando? Sencillamente de un hombre que fue creado para liderar. Pero el capítulo 2 ofrece nuevamente más detalles acerca de la creación. El hombre no solamente estaría en el huerto como imagen de Dios, como representante de Dios, como el Señor de la creación, como el líder de la creación, sino que era el encargado de trabajar el huerto, de cuidar el huerto. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16. Porque Dios tenía un propósito con el hombre, y es el siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y para que lo cuidara. El hombre tenía un propósito en el huerto, y era cuidar y trabajar esa creación de Dios. Muchas veces se ha dicho que el trabajo es como consecuencia de la caída del hombre, pero incluso antes de la caída el hombre tenía una responsabilidad en el huerto. ¿Y cuál era? Cuidar el huerto, trabajar el huerto. El primer campesino, ¿quién fue? Adán. El primer jardinero fue Adán. Él no solamente tenía que ejercer dominio, sino que la creación del hombre tenía un propósito. Y Dios tenía como propósito que el hombre cuidara
eso que Dios había creado. Por tanto, ese propósito implicaba una responsabilidad. El hombre era el líder, era la imagen de Dios en el huerto, pero el hombre era el protector del huerto. Pero el hombre también recibe un mandato. El versículo 17 dice, 16 y 17, y mandó Jehová al hombre, capítulo 2, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La mujer no estaba aún por todo eso, pero Dios le da un mandato al hombre y le dice: Adán, las reglas del juego son estas. Tú eres señor de todo, somete todo, usa todo, cuida todo lo que yo he creado, pero este es mi mandamiento para ti. De eso no podrás comer. Y luego de terminar esta sección donde el hombre es presentado, es dado como Señor a la creación, recibe propósito, recibe mandamiento, al hombre le es entregada su mujer. Dice Génesis 2 del 18 al 25 que Adán empezó a buscar y en ningún animal se halló. ¿Qué no se halló? Pero ¿por qué en ningún animal se halla ayuda idónea? Porque ningún animal tiene la imagen de Dios. Y ya no pocas veces me he topado en estos tiempos personas que no entienden que hay diferencias entre los hombres y los animales. Pero claramente la Biblia dice que entre todos los animales, que Adán estaba ahí reflejando la gloria de Dios, reflejando la presencia de Dios. Entre todos ellos, ninguno era compatible con el hombre, porque ningún animal tenía la imagen de Dios. Entonces, en medio de esa situación, Dios le da al hombre una creación que no sale directamente del mandato de Dios, aunque es así. ¿De dónde sale? Del hombre. El hombre es hecho uno con su mujer, una relación perfecta y sin vergüenza. Cae en un sueño profundo, de sus costillas se cierra la carne. De la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo: esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi casa. Esto sí, no una vaca. Esto sí. Y tenemos que pensar, porque Adán no fue: ay, una mujer, hola Eva, ¿cómo estás? Cuando Adán vio a Eva, dijo: wow, esto sí tiene que ver conmigo. Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Esto es lo que yo necesito. El hombre recibe a su mujer dentro de esa creación perfecta de Dios. Hemos notado que en Génesis 1 y 2 tenemos una descripción de la perfección de la creación de Dios. El hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. La mujer es entregada al hombre como hueso de sus huesos. Él se alegra, reciba su ayuda idónea. Una mujer que, al igual que el resto de la creación, debía ser liderada, cuidada y protegida. Aunque es interesante notar que la relación del hombre y la mujer se muestra diferente a la relación del hombre con los animales, porque Adán tenía que ejercer dominio y señorío sobre los animales, pero la mujer era una con él. No sé si ustedes son capaces de ver eso en el texto, pero hay una gran diferencia entre la relación de Adán con la creación y la relación de Adán con su mujer. La creación tenía que ser sojuzgada. Sobre la creación él era señor.
pero con su mujer era una sola carne. Una relación de unidad, una relación perfecta. Seguimos resumiendo, y el hombre tiene una encomienda: cuidar y liderar su creación, la creación de Dios. Él tiene una responsabilidad. Él no es un rey como la historia iba a desarrollar posteriormente. Él no es un rey como nosotros estamos pensando hoy en día el concepto de lo que es un hombre. Él no es el bárbaro de la creación. Él es el responsable de la creación. Él es el Señor, Él es el líder, pero Él es el encargado de cuidar, proteger y trabajar en eso que Dios había creado. Él es un siervo. Adán es un siervo. Y al final vamos a notar por qué, con qué tiene relación todo esto. Él lidera la creación como un siervo que trabaja y cuida, no como un rey que manda y demanda. Porque cuando Israel quería un rey, Samuel le dijo: cuando tengan un rey, él demandará tu dinero, tu comida y ¿qué más? Hasta tus hijas. Ese es el modelo del rey humano. Pero Adán, el hombre, tenía que servir a esa creación que Dios le había dado. El hombre tiene un mandato claro: no comerás. Un mandato dado al hombre, repito, antes de la creación de la mujer. Por tanto, además de cuidar la creación, debe cuidar de la no violación de esa orden directa. En principio a él, pero luego a su mujer. Además de cuidar y proteger, él tiene que velar porque la única regla que Dios estableció no se violara. Ni por él, ni por quién, ni por su mujer. Terminando el resumen, vemos una relación perfecta en todos los sentidos. Hombre, mujer, no hay vergüenza, están desnudos, están unidos, están en armonía. Hombre, Dios, todo lo creado es bueno. ¿A cuántos les gustaría vivir en Génesis unidos? Lamentablemente nosotros no sabemos qué tiempo pasó entre Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. No sabemos qué tiempo vivió la humanidad en este estado. Dios no quiso revelarnos ese misterio. Pero de un escenario tan maravilloso, tan esperanzador, tan único, tan extraordinario, pasamos al capítulo más desolador de la Escritura. Quizás tú puedas tener en tu mente pasajes más difíciles, pero yo afirmo sin temor a equivocarme que no hay un pasaje más triste de la Biblia que Génesis 3. Todo se corrompe, todo se destruye, todo cambia. Es increíble comenzar a leer tu Biblia, leer estos dos capítulos y leer el capítulo 3 y tú puedes decir: ¿qué pasó? Génesis 3 comienza con la mujer conversando con la serpiente. Y yo tengo una pregunta para ustedes en esta mañana. ¿Qué es la pregunta que tengo en mi Biblia escrita? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? Yo no voy a analizar el pecado como tal, pero quiero que nos centremos en el hombre y cómo ocurre un cambio que nos afectó hasta hoy. Y quiero que noten cómo una serpiente, que es un animal que está bajo el señorío de la creación, está ejerciendo dominio sobre alguien que debía ejercer dominio sobre ella.
Todos sabemos que está claro que la serpiente es el maligno, pero es un animal sobre el cual Dios había dado señorío a su creación, ejerciendo ahora dominio e influencia sobre la mujer. Mujer creada a imagen y semejanza de Dios. Una mujer que cuando la serpiente le dice que si ella come del fruto será como Dios. Una mujer que no entiende que ella es como Dios. Porque ella tiene la imagen de Dios. Esa es la primera mentira de la Biblia. Hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios, tentados a desobedecer a Dios para parecerse a Dios cuando ellos son la imagen de Dios. Una mujer que no necesita comer del árbol para parecerse a Dios. Ella tiene su imagen. Primera a Timoteo capítulo 2 versículo 14 nos enseña que Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva es engañada. Amado hermano, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está el líder del huerto? ¿Dónde está el Señor del huerto? ¿Dónde está el protector de su mujer? ¿Dónde está Adán? Quiero decir algo interesante y voy a matizarlo con cuidado. Si nosotros leemos la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera Contemporánea o algunas otras versiones, traduce en Génesis 3:6 de la siguiente manera: cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. No encontramos total consenso con esta traducción. Es fruto de trabajos más recientes. Yo no soy ni de lejos un experto para opinar en la gramática hebrea, pero algunos han interpretado el texto original entendiendo que en el contexto de Génesis 3, Adán estaba al lado de Eva. Yo no lo voy a afirmar categóricamente, pero lo presento en esta mañana como una posibilidad. Yo no voy a especular en dónde estaba Adán porque la Biblia no lo dice. Yo no voy a intentar dramatizar el tema porque la Biblia no es tan clara. Pero lo cierto es que Adán o estaba allí o estaba cerca. O Adán estaba con Eva o él estaba cerca. Y esa indiferencia de Adán. Noten que el texto dice que Eva come y automáticamente ¿qué hace? Le da a su marido. O sea, Adán no le preguntó que en qué mercado compró esa fruta. Él no le preguntó nada. Y esa indiferencia del líder, siervo y protector del huerto. Ni siquiera una palabra de reprensión. ¿Qué haces, mujer? ¿Qué haces, Eva? ¿No recuerdas lo que te dije que dijo el Señor? Eva no estaba con Adán, pero evidentemente de alguna manera Adán tenía que haberle dicho a Eva que de ese árbol no se podía comer porque ella se lo dijo a la serpiente. Adán no dice nada, pero sí hace algo. Él peca. El hombre come automáticamente, no como fruto del engaño, porque Eva come engañada, pero Adán come porque le dio la gana. Como fruto de la desobediencia. Y a partir de Génesis 6 todo cambia. Ellos ahora no son como Dios. Ahora ellos conocen el pecado. Y el versículo 7, miren otro argumento por qué podemos pensar
que este evento es instantáneo, el comer del hombre y la mujer. Miren lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. La Biblia no dice que primero fueron abiertos los ojos de Eva y después los ojos de Adán, sino que fueron abiertos los ojos ¿de quién? De ambos. Por eso hay una gran posibilidad de que Adán estaba ahí. El hombre y la mujer se esconden. Algo risorio, esconderse de Dios, pero es que el pecado nos hace hacer cosas estúpidas. Adán y Eva escondiéndose de Dios. Pero amado hombre que estás en este lugar, quizás tú y yo quisiéramos que la Biblia dijera otras cosas. Pero en el versículo 9, Jehová Dios llamó al hombre. Dios llamó ¿a quién? No, vamos a decirlo con deseo. ¿A quién? Los hombres. ¿A quién llamó Dios? Los hombres nada más. ¿A quién llamó Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué Dios llama a Adán y no llama a Eva? No le des codazo a tu marido. ¿Por qué Dios llama a Adán y no llama a Eva? Es que Eva comió primero. Pero Eva no es llamada. ¿Dónde estás, Adán? Sea que estuviera con Eva o Adán estuviese en otro lugar, Génesis 3 nos enseña algo innegable. El hombre es el gran responsable del pecado original. Eva no es inocente. Eva no es una víctima. Pero el gran responsable del pecado original, ¿quién es? El hombre. El gran responsable del pecado original es el hombre. El líder, el siervo, el protector de la creación ha fallado. Su responsabilidad no ha sido cumplido. ¿Dónde estás, hombre? En este primer juicio del pecado humano, Adán hace algo muy osado. A partir de aquí empezamos a entender nuestra naturaleza. Adán hace algo muy osado. Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí, dando vueltas. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Que eran del Señor, ¿eh? ¿Quién enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comías? Dios no sabía que lo había comido. Pero el hombre es tan cobarde que no puede decirle a Dios que comió. Entonces Jehová Dios, el hombre le respondió, versículo 12, la mujer que me diste por compañera, mujeres tranquilas y... ¿Ya siento una mujer riéndose? No. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, amada iglesia que está en este lugar, nosotros pensamos que lo que Adán hizo fue echarle la culpa a la mujer. Pero lo que Adán hizo fue decirle a Dios, Dios, tú eres el culpable. Lo que el hombre hizo cuando pecó es decirle a Dios, Dios, si tú me hubieses dado a otra mujer, yo no hubiese pecado. La naturaleza del pecado del hombre es decirle a Dios, el responsable de todo lo que está pasando en mi vida y en el mundo, desde la creación hasta el final, eres tú, Dios. Porque si yo tuviese otra mujer que se llamaba Sara y no Eva, que no me gustara la fruta, que fuera carnívora, a lo mejor yo no hubiese pecado. Y el problema no es con Eva, el problema es con Dios. Adán tiene la gandinga de decirle a Dios, tú eres el culpable. La mujer que tú me diste, la que tú sacaste de aquí,
Esa misma. Fuiste tú. Yo me hubiese conformado con una vaca. No, eso lo puse yo, Dios, tú eres culpable. El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por qué por un hombre y no por una mujer? Eso nos dice Romanos. El pecado entró al mundo por un hombre. Pero ¿por qué por un hombre y no por una mujer? ¿Por qué no entró por Eva? La Biblia no excusa el pecado de Eva, pero recalca la responsabilidad. Estoy leyendo Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia da una sentencia. El hombre es culpable del pecado. El hombre ha fallado. Adán representa el modelo fallido de lo que es un hombre. Escucha bien esto, hombre que estás en este lugar. Adán es el mejor exponente de un hombre creado. Adán es el mejor representante de un ser humano creado desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. No ha habido ni existirá un hombre como Adán. Y el mejor exponente de la humanidad, en el mejor escenario posible, falló. Estoy diciendo el mejor ser humano creado. Cristo no ha entrado todavía aquí. Cristo no ha creado. Por si alguien le está saltando la duda. Y repito esta idea porque es importante. El mejor exponente de la creación humana, en el mejor escenario posible, el Edén, ¿qué pasó? Falló. Imagínense ustedes, hombres, mujeres, iglesias, el desafío que tiene la humanidad con su naturaleza caída. A partir de este momento, todo lo que Dios ha diseñado fue dañado por el pecado. Nada sería igual después de Génesis 3. Hoy en día vivimos en una sociedad con una total destrucción de lo que es un hombre, producto del desenfreno en el pecado del hombre, dañando, tergiversando completamente el diseño de Dios. Los conceptos de masculinidad de nuestros tiempos no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. De Adán en adelante, ningún hombre puede representar con éxito el modelo de Génesis 1 y 2. Todos somos un reflejo de Génesis 3. Sin lugar a duda, el escenario es desolador. Pero mis hermanos, tranquilos, que este es un mensaje de esperanza. El hombre ha entrado en la dinámica de Génesis 3. La sociedad ha construido la masculinidad en base a un modelo fallido de Adán. Y los hombres hoy somos un reflejo del pecado original. Distantes, ausentes, cediendo el liderazgo, rechazando nuestra responsabilidad, no cumpliendo con nuestro llamado, ajenos al diseño, propósito y plan de Dios. ¿Qué es un hombre bíblicamente? Concepto sencillo, tomado con palabras de la Biblia. El hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, con la responsabilidad de liderar, servir y proteger la creación de Dios. Eso es un hombre. Después de toda esta exposición de estos 3 capítulos, a la luz de lo que nos enseña la Escritura, podemos decir eso. Un hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, con la única responsabilidad de liderar, servir y proteger la creación de Dios. El hombre hoy se levanta hoy en día como la voz más alta, el carácter intrépido, la necesidad única de triunfar en lo que hace. El hombre de hoy necesita ser servido, atendido, alabado. El hombre tiene que ser rudo. Él dice algo y eso hay que hacer. El hombre se levanta como una imagen de firmeza forzada
quizás hasta con falta de sensibilidad. El hombre tiene que tener dinero y él está por encima de todo. El hombre quiere realizarse a sí mismo por encima de los demás. La satisfacción sexual del hombre, emocional y material, está por encima de todo. Yo soy un hombre, yo estoy a cargo y yo soy dominante. Ese es el concepto, ese no soy yo, ese es el concepto. Y yo le hago una pregunta sencilla: ¿cuánto dista esta definición que yo he escrito y puede escribir cualquiera de lo que enseña la Biblia en Génesis 1 y 2 de lo que es un hombre? ¿Cuánto dista? Del día a la noche. ¿Dónde estás, hombre? Si miramos el escenario cristiano, lo común es que hay más mujeres que hombres en las iglesias. A la hora de servir y buscar a Dios, normalmente hay más mujeres que hombres. Ante la necesidad se levantan más mujeres que hombres. Necesitamos líderes hombres y tenemos que rompernos la cabeza. Necesitamos hablar de cosas espirituales y tenemos a las mujeres dispuestas. Es muy común que los hombres a la hora de la predicación estén más entretenidos que cualquier otra persona. Da más trabajo que un hombre vaya a la iglesia que una mujer. ¿Dónde estás, hombre? La semana pasada estuve en un retiro de matrimonios por segundo año consecutivo. Es un tiempo que desde hace 2 años ha ayudado a mi vida, a mi matrimonio, a la formación de yo como un hombre de manera exponencial. Las mujeres tienen que obligar a sus maridos a ir al retiro de matrimonio. Vamos, necesitamos buscar ayuda. No que si las vacas, no que si los chivos, no que si los niños, vamos. Llegas ahí y te das cuenta que hay líderes con matrimonios destruidos, pastores perdiendo sus matrimonios y sus familias. Pero el hombre cristiano parece que pudiera triunfar en todas las áreas y fracasar en su familia. Eso no es un hombre bíblicamente hablando. Estaba escribiendo el mensaje anoche y yo recordaba a alguien ahí en el retiro. Ese hombre no estaba en mi cuarto, gracias a Dios, pero estaba en otro. Y todo el tiempo era habla que te habla, que sí, que la doctrina, que sí por aquí, que sí por allá, que sí. No se callaba, no se callaba ese hombre. Tú te levantabas a las 6 de la mañana y estaba discutiendo, no, que sí, esto, la Biblia dice, que si la mujer, que sí, no sé qué cosa. Cuando llegaba el tiempo del debate de grupo pequeño en los líderes, era un hombre que no podía decirle a su mujer te amo. No podía escribirle una carta de amor. No podía expresarle sus sentimientos. Era un macho alfa en el cuarto, con la Biblia en la mano. Y cuando tenía a su mujer delante, lo normal es encontrar a los hombres hablando, mi mujer no se somete. Esa es la clásica. Yo no voy a justificar nada en esta mañana, pero antes de la caída eso no era un problema. Hay un modelo dañado que necesita ser restaurado y el hombre reclama, los hombres reclamamos una posición de sumisión muchas veces a nuestras mujeres sin estar cumpliendo el rol de líder, siervo y protector como hombre. Adán falló. Y yo también. Repito, el mejor exponente de la creación, en el mejor escenario posible, falló. Y yo también. Comparando a Adán con otro hombre, nosotros podemos estar cómodos. Pero hay un modelo en esta mañana, y con ese modelo terminaré, que nos desafía. Y no es el modelo de ningún hombre, sino que es el modelo de Cristo. Porque con Cristo es otra historia. ¿Cómo podemos revertir el modelo fallido de Adán? Tenemos una masculinidad en crisis, sí, pero tenemos una solución. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Tenemos ese modelo fallido de Adán, representando todo lo que no debiera ser y hacer un hombre. Y a partir de ahí tú y yo entramos en esa dinámica de errores.
Pero tenemos el modelo de Cristo como la solución para que el hombre emerja como un verdadero hombre en Cristo. Adán introdujo el pecado al mundo por su desobediencia, pero Cristo por su obediencia trajo la justicia de Dios al hombre. Este es un texto que nos explica que la solución al pecado de Adán, ¿cuál es la solución al pecado de Adán? La obediencia de Cristo. A la desobediencia de Adán lo vence la obediencia de Cristo. Alguien pudiera decir que Cristo no se casó. Por tanto, Él no puede constituir o sustituir el modelo del hombre fallido de Adán. Totalmente falso. Yo tengo que confesar que cuando yo entendí esto, que no lo entendí hace muchos años, me voy a cumplir 13 años de casado, lo entendí hace bastante poco, o estoy intentando aplicarlo hace poco tiempo. Y es que el matrimonio tiene un propósito celestial. Y el propósito celestial del matrimonio es que el hombre, en su relación con su mujer, sea capaz de personificar aquí en la tierra la relación de Cristo con su iglesia. No vamos a encontrar algo más profundo que eso. Pablo describe esto cuando habla en Efesios capítulo 5, que vamos a terminar con ese pasaje. Habla, grande es este misterio. Y no me refiero al del hombre y la mujer, sino al de Cristo y la iglesia. Entonces, cada matrimonio cristiano, por mandato divino, tiene el desafío de representar la relación de Cristo con su iglesia. Cada vez que un matrimonio se divorcia, está diciéndole al mundo que el modelo de Cristo con su iglesia no funciona. Cada vez que hay un hombre que no está siendo un hombre según Cristo con su esposa, hay un hombre que está viviendo su fe en la iglesia, pero en su casa está diciendo que el modelo de Cristo él no lo va a aplicar. Cristo instaura el modelo de hombre y matrimonio perfecto al ejemplificarlo con una mujer, no con una mujer, sino con su iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5, 22 al 23. Creo que en 10 minutos estaremos terminando. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. ¿Lo tienen ahí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mis hermanos, yo quiero que ustedes noten, que ustedes estén uniendo esto que vamos a leer a Génesis 1 y 2. Porque aquí está Génesis 1 y 2. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como ¿quién? Como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su madre, a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo que respecto a Cristo y la iglesia, por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5, 22 al 33 restaura el modelo fallido del hombre en Génesis y presenta el modelo de hombre en Cristo. El hombre es la cabeza de la mujer. ¿Como quién? No como Adán fue la cabeza de Eva. Fíjense cómo la Biblia no va a usar el modelo de Adán. ¿Por qué ese modelo? ¿Qué pasó con ese modelo? Ese modelo no sirve.
Ahora, cuando Dios va a enseñarle a su pueblo de matrimonio, ¿a qué hombre usa? Yo estoy tratando de hacer yo hago un ejercicio cada vez que yo estoy estudiando la Biblia, y es que yo trato de no buscar otro ejemplo que no sea Cristo. Porque con ese modelo ahí yo no puedo mirar para ningún lado. Porque si en vez de decir que el hombre, la mujer debe someterse al hombre como Cristo, ponemos ahí a un hombre, a otro ser humano, la mujer siempre va a encontrar una excusa, o el hombre siempre va a encontrar una excusa. Pero Pablo dice, el hombre es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre ama y se entrega a su mujer como Cristo ama y se entrega a la iglesia. Los hombres amando a sus mujeres como sus mismos cuerpos, sustentándolas y cuidándolas. Yo quiero decir algo, no lo iba a decir, pero yo voy a decirlo. Las mujeres tienen un privilegio único. Fueron creadas para ser cuidadas. Y hoy en día las mujeres feministas están rechazando el diseño de Dios, que Dios las creó para ser cuidadas. Ellas quieren ser fuertes, ellas quieren separarse de los hombres, ellas quieren construir su destino, construir su casa, hacer lo que ellas quieren, ser libres, ser independientes. Y Dios las creó para ser cuidadas. La mujer renuncia al diseño de Dios y desprecia el estado con el que Dios la creó cuando no quiere ser cuidada. Yo sé que los hombres hacen daño, yo sé que los hombres han hecho las cosas mal, pero el propósito de Dios, el diseño que Dios quiere restaurar, es una mujer que necesita ser cuidada. No renuncies al diseño de Dios. Hombres unidos de forma inseparable a su mujer. El modelo de Adán ha fallado, pero lo vemos aquí restaurado. Cristo en su trato con su iglesia pone de manifiesto el cumplimiento del modelo de Génesis 1:2. ¿Cristo es el Señor de la iglesia, sí o no? Entonces Cristo es su líder. Dijimos que un hombre es alguien creado a imagen y semejanza de Dios, con la responsabilidad de liderar, servir y proteger. Entonces Cristo es el Señor de la iglesia, por tanto es su líder. El diseño de Dios es que el hombre fuera un ¿qué? Un líder. Cristo sirve a su iglesia, por tanto Él es su siervo. ¿Qué tenía que hacer el hombre cuando fue creado con la creación? Servirla. Cristo protege a su iglesia, Él es su protector. Nadie podrá arrebatarnos de sus manos. De la misma manera, el hombre le fue dada la encomienda de cuidar y proteger a su mujer. Cristo es todo lo que el hombre no pudo hacer en Génesis. Un hombre bíblico es un líder, un siervo, es un protector que no puede seguir y no quiere seguir el modelo de Adán, sino el modelo restaurado de Cristo. Cristo es el Salvador, pero también es el modelo ideal de un hombre. ¿Dónde estás, hombre? El mundo y nuestra iglesia necesita hombres así. Mi familia necesita un hombre así. Un hombre que lidera con su ejemplo. Un hombre espiritual. En leer la palabra de Dios. El que lleva a su familia a la oración. El iniciador del servicio a Dios. Un hombre que no sacrifica a su familia por el trabajo y las cosas materiales. Un hombre que no delega su liderazgo. Esto es asunto tuyo. Habla tú con los niños. Ve tú a la escuela. Enfrenta tú esto. El hombre es responsable de todo el funcionamiento de su hogar. Mi familia es mi huerto. Ese es tu Edén. Lidera en tu huerto. No entregues tu responsabilidad en manos de tu mujer o de otra persona. Un hombre que no es indiferente a las necesidades espirituales de su familia. Eso es un hombre que lidera a su familia. En Edén estaba la serpiente. En nuestro mundo cambió el animal, pero sigue el mismo adversario, el diablo.
ahora como león rugiente. Pero el hombre lidera con su ejemplo a su familia. El hombre no espera que el pastor predique la palabra de Dios en su casa, en la iglesia el domingo ni el miércoles. El hombre predica la palabra de Dios en su casa todos los días y la vive. La salvación es personal, ¿cierto o falso? ¿Es personal o no? Pero el hombre es responsable de que su familia busque a Dios. Un hombre que lidera, pero también que sirva a su familia. Los hombres trabajan mucho fuera de su casa y poco dentro de ella. El hombre es el siervo del hogar. La imagen es otra. La mujer sirviendo al hombre en el hogar, pero ese no es el modelo. El modelo no es un hombre que llega a casa y ya cuando llega a casa, ahora todo tiene que girar en torno de él. No importa cuántos hayas trabajado, no importa cuánto hayas sudado en tu día, no importa todas las cosas que hayas tenido que enfrentar. Cuando yo llego a mi casa, llega el siervo de esa casa. Porque eso es lo que hizo Cristo, entregarse por amor. Marcos 10:45 dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo no estoy diciendo que el hombre tiene que hacerlo todo en la casa. No vaya a ser que me vayan a crucificar hoy cuando saque de aquí. Voy a algunos hombres medio bravos ahí. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? Salimos de casa bien temprano. En mi caso, paso mucho tiempo sirviendo a otra gente, haciendo cosas por otras personas, ayudando a otros en su necesidad. Pero al llegar a casa, no soy capaz de entender que en mi casa hay personas que necesitan de mi servicio también. Yo puedo estar cansado, yo puedo estar agotado, yo puedo tener problemas en mi mente, pero mi casa necesita el siervo. Mi esposa necesita a su siervo, a quien se entregue por ella, a quien hable con ella, a quien le ayude a ella. Porque de nada le vale al hombre que gane el mundo. Voy a hacer una paráfrasis ahí, que sea la luz del mundo y cuando llegue a su casa, su mujer diga, ¿dónde está mi hombre? Un hombre que proteja a su familia. La principal acechanza para el hogar es el pecado. Un hombre es el primer interesado en que sus hijos, su esposa busquen al Señor. Un hombre que pone límites espirituales. No tenemos ahora el árbol del bien y el mal, pero hay tanto que atenta con nuestras familias. Hay tanto que atenta contra nuestra familia, pero ese hombre bíblico es un guardián. Es el pastor que da su vida por las ovejas. El que no se cansa de hablarle a sus hijos. El que no se cansa de hablarle a sus esposas. El propósito del sermón esta mañana no ha sido regañar a los hombres. En cada una de mis palabras tengo a un hombre en la mente que ha fallado en su rol muchas veces. Ese hombre soy yo. Este sermón es el fruto de un hombre que entiende que asume muchas veces un modelo fallido, el modelo de Adán. Pero somos hombres. Pero quiero ser un hombre con el modelo de Cristo. Ese es el modelo que nuestra familia y sociedad necesita. Un hombre, bíblicamente, es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, con la responsabilidad de liderar, servir y proteger la creación de Dios. Mi oración es que estas palabras no se mencionen nunca más. ¿Dónde estás, hombre? Sé que Dios tiene hombres aquí. Levantémonos y siguiendo siempre el modelo de Cristo y desechemos el modelo de Adán.
cuando lleguemos a nuestras casas, nuestras esposas, nuestros hijos puedan decir: ese es mi hombre. El hombre que modela a Cristo. El hombre que me ama como Cristo amó a su iglesia. El hombre que es mi líder. El hombre que me siento en total confianza para decirle qué vamos a hacer. El hombre que toda mujer quiere acompañar. Porque yo sé que detrás de cada mujer insatisfecha, detrás de cada matrimonio deshecho, detrás de cada conflicto matrimonial, de cada hogar destruido, hay una mujer que necesita un hombre según el modelo de Cristo. Y hay un hombre que necesita ser para su mujer el ejemplo de Cristo. ¿Dónde estás, hombre? Que esta mañana nuestra respuesta sea: estoy aquí, luchando por dejar atrás el modelo de Adán y aferrándome a vivir el modelo de Cristo. Que el Señor bendiga a su iglesia.